La misión principal desde el punto de vista técnico de la AEE es la divulgación de conocimientos actuales sobre el sector energético. Justamente como se ha divulgado, hoy tenemos el webinar titulado Convirtiendo residuos de gas y biomasa en oro digital. Y el disertante es el ingeniero Diego Rodrigo Monroy Marinkovic. Él es graduado de electrónica, ingeniería electrónica de la UPSA. Tiene un MBA en la Universidad de Texas. En 2018 cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de energía de oil and gas, especializado en optimización de la eficiencia energética y soluciones de cogeneración. Es fundador de Luca Industries Consulting, ha trabajado como ingeniero de campo en Baker Hughes, Project Manager responsable de la representación de Capstone Turbine en Bolivia, liderando el primer proyecto de cogeneración de la empresa en el país. Así que sin más, se le cedo el espacio entonces al ingeniero Diego para que pueda compartirnos su presentación. Buenísimo, gracias. Voy a... ¿Me pueden ver la pantalla completa? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias al ingeniero Siles por la invitación, a la Asociación de Ingenieros de Energía, capítulo Bolivia, por esto. Y bueno, lo que les voy a presentar esta noche es una versión actualizada de una presentación que hicimos en un evento que organizamos en agosto en el Hotel Los Tajivos, que se llamaba el Bolivia Blockchain Summit 2024, que esperamos tener más versiones. Bueno, la agenda de hoy básicamente va a estar dividida en tres partes. Conceptos generales, vamos de blockchain, vamos a hablar sobre Bitcoin, stablecoins, tokenización y smart contracts. La parte central del proyecto, que es un caso de estudio en un pozo en Warnes, que es convirtiendo residuos de gas y biomasa en oro digital, y alternativas de valor agregado. Bueno, conceptos generales sobre blockchain. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Bitcoin y un stablecoin? Bueno, en esta gráfica podemos ver claramente cuál es la variabilidad del precio del Bitcoin, que desde el 2023 hasta el 2024 el precio más alto pasó de 24,000 a 73,000 dólares, cosa que nos muestra cuán volátil es esta moneda. Eso puede ser positivo o negativo dependiendo un poco del modelo de negocios que uno quiere hacer. Las stablecoins, entre las cuales tenemos el USDT, que es de Tether, que es básicamente una paridad 1 a 1 con el dólar, tiene una ligera variabilidad. Luego tenemos el USDC, que es una moneda estable que es emitida por el gobierno norteamericano y su variabilidad es de 0%. Y dentro de lo que son las stablecoins, cabe mencionar lo que es el concepto de tokenización. En agosto tuvimos la presencia del CEO de AgroToken, ahora Just Token, Eduardo Novillo, que pudo venir desde Argentina para presentar un poco cuál fue su experiencia con esta solución. A raíz un poco de la crisis económica de Argentina y de la volatilidad de su moneda, fue que el sector agropecuario sobre todo decidió buscar una alternativa de resguardar el valor de su dinero en granos de soya principalmente. Extendieron esto a maíz, a trigo, etcétera. Y un poco la idea de AgroToken, que fue bastante interesante, fue que han creado un ecosistema en el cual los productores eran capaces de llevar sus granos a los acopiadores de granos, ya sea Bunge, Cargill o Alicorp en Bolivia, por ejemplo, que es la más grande, y que estas empresas de acopio emiten certificados de existencia de estos granos. Por ejemplo, si el productor metió 100 toneladas de soya en este silo, este certificado de existencia es digitalizado dentro de la plataforma de AgroToken, y esto permite la emisión de tokens de soya. Cada token de soya equivale a una tonelada. El precio de esa tonelada está indexado al precio de la soya en el índice de Rosario, en el caso de Argentina, al precio en ese momento del peso argentino. Pero obviamente la ventaja de esto es de que al final del día la soya está indexada al precio internacional de Chicago en dólares, con lo cual se logra un resguardo del valor del dinero y no tener el dinero en pesos argentinos, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, este ecosistema que creó AgroToken permitió que, bueno, entidades financieras muy reconocidas como el Banco Santander, el Banco Galicia y ahora el Banco do Brasil en Brasil, acepten como un respaldo, como una garantía no convencional estos tokens de soya para poder emitir préstamos o algo que es mucho más divertido, poder fondear tarjetas de débito o de crédito con el respaldo de Visa, que entre otras cosas es inversionista de AgroToken, al igual que Tether, de tal forma que, bueno, estos tokens de soya van a fondear estas tarjetas de débito. Entonces yo con esta tarjeta de débito pudiera comprar un café en Disney, en Starbucks, por ejemplo, y bueno, va a ir descontando en su equivalente de moneda fiat en ese momento en el valor de cierre del mercado en Chicago, por ejemplo, en dólares, y me va a permitir comprar lo que yo quiera descontando decimales de mi total de tokens de soya, ¿no?, que están indexados al dólar norteamericano. Entonces, bueno, con esto se crea todo un ecosistema de negocios en el cual se logra una estabilidad, un resguardo del valor del dinero, que, bueno, es una solución muy interesante, sobre todo en economías como la de Bolivia, que está empezando a experimentar una volatilidad en su moneda, y que, bueno, que fue una alternativa muy interesante que nos propuso Eduardo y que, bueno, es un ejemplo de un stablecoin, ¿no?, que está resguardada por assets que existen en la realidad, que es el Real World Tokenization Assets, ¿no? Y bueno, la empresa, si bien empezó con AgroToken, ahora se llama Just Token y es un paraguas de soluciones de tokenización, entre las cuales, bueno, además de AgroToken ya tienen a Land Token, que es la tokenización de tierra productiva, metros cuadrados de tierra productiva. Psyche, que es una solución de trazabilidad, que, bueno, ellos tienen una relación muy interesante con Raizen, que es una empresa, bueno, más enfocada en el tema sucroalcoholero en Brasil. Bueno, es una subsidiaria de Shell en realidad, y que, bueno, ellos le solicitaron a Just Token que les hagan la solución de trazabilidad para cumplir con los requerimientos de Coca-Cola, que pedía que se pueda identificar el origen del azúcar desde la siembra hasta la zafra, hasta la producción, y que, bueno, que el usuario final escaneando un token un QR pueda determinar el origen del azúcar. Y esto, ¿cuál es la propuesta de valor de esto? Básicamente que mercados mucho más exigentes como Estados Unidos y Europa puedan pagarle un premium al productor de azúcar en Brasil por el azúcar, que pueden determinar el origen y saber que este azúcar no proviene de una tierra que ha sido desmontada o quemada, o, bueno, que ha sido manejada de forma eficiente y consciente con el medio ambiente, ¿no? PepToken, que es una solución más enfocada en pecuaria, que es producción de kilogramos de carne, y EnerToken, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, que es el tema de tokenización de energía, proyectos de energía, que, bueno, se convierte en crean tokens de participación accionaria en proyectos de energía, en los cuales, bueno, cualquier persona puede invertir en un proyecto comprando un token y recibir una rentabilidad por el modelo de negocios que tiene que ver con este proyecto, ¿no? Bueno, el punto 2, como les comentaba, vamos a ir de lleno a lo que es el objeto de la presentación, que es el caso de estudio, que es convirtiendo residuos de gas y biomasa en oro digital. Bueno, para todos los que sabemos que hemos estado en la industria, el tema de la práctica de flaring es una práctica muy común que se hace sobre todo por un tema de seguridad para poder despresurizar presiones entrampadas en las plantas de proceso. Esto, bueno, se repite del mismo modo en alta mar o en tierra. Y, bueno, básicamente es el peor de los males en cuanto... Bueno, esto se hace por un tema de seguridad, pero en el tema ambiental es el peor de los males emitir CO2, porque es mejor emitir CO2 que liberar metano al medio ambiente, porque es un gas de efecto invernadero mucho más complicado, ¿no? Ahora, bueno, en base a los valores de emisiones globales, estos son datos del Banco Mundial, se han emitido en el 2023 148 mil millones de metros cúbicos al año se han quemado este volumen de gas en flares alrededor del mundo. Y para tener un dato comparativo, Bolivia produce 14.600 millones de metros cúbicos. Esto en perspectiva es básicamente que al año se queman 10 años de la producción de Bolivia a nivel global. Y, bueno, esto es una gran cantidad de plata y de energía que se desperdicia sin ningún sentido, ¿no? Bueno, más allá del desperdicio de energía, también se tiene una gran huella de carbono, son 350 millones de toneladas de CO2 que se emiten al medio ambiente, ¿no? Ahora, si bien la práctica de flaring es una práctica muy común en el sector de gas y petróleo, también está en otras industrias, como por ejemplo en el caso de Saguapac,
Tenemos casos en los cuales, bueno, Sawapac, para dejar de emitir metano al ambiente, de hecho, bueno, entrampa todo este gas en biodigestores y los canaliza a flares, como el que ven en pantalla que está acá, que bueno, han logrado mejorar sus indicadores KPIs, dejando de emitir metano, pero siguen teniendo una huella de carbono. Es energía que se desperdicia todos los días y que podría, por ejemplo, utilizarse para generar electricidad y alimentar una planta de minería de Bitcoin, que es lo que les voy a presentar hoy día, ¿no? Bueno, sé que existen otros proyectos similares. Por ejemplo, estaba leyendo que la alcaldía de Santa Cruz tiene un proyecto en agenda, que es el proyecto Motacuzal, que, bueno, está, si no me equivoco, en agenda. Y bueno, en Cochabamba existe Alba Rancho, que es un proyecto que ya está terminado, pero que no está en ejecución por una falta de liquidez, si mal no recuerdo. Pero bueno, son ejemplos de proyectos de biogás, ¿no? De piscinas de oxidación. Y bueno, Raízen, que entre otras cosas, ya les dije, es una subsidiaria de Shell, es la más grande en cuanto al tema sucroalcoholero en Brasil. Ellos ya están aprovechando el biogás que se desprende de la descomposición de la materia orgánica de la avenaza y la torta de filtración para, bueno, utilizar este gas no para quemarlo en flares, sino para utilizarlo en generación en turbinas a gas, ¿no? Este video es un video acelerado que, bueno, es de la NASA, donde cada punto rojo que pueden ver en la pantalla son flares que están activos actualmente. Bueno, pueden ver que en la parte de Texas, donde tenemos dos proyectos ahorita funcionando, es donde hay una buena concentración de flares. Y bueno, en el resto del mundo, como pueden ver en las zonas de interés, donde hay una gran cantidad, Alberta, etc. Bueno, ahí pueden ver un poco la magnitud de la cantidad de gas que se quema a nivel global en el año y en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una gran cantidad de energía desperdiciada y, por supuesto, una huella de carbono considerable, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo neutralizamos o mitigamos este CO2? Bueno, como les dije, son 350 millones de toneladas de CO2. Para poder mitigar o neutralizar esto, se requieren 32 millones de hectáreas o 16 mil millones de árboles. Entonces, bueno, esto es un contexto enorme. Y que, bueno, en el caso de Bolivia, por ejemplo, este tema de poder tokenizar bosques, poder tokenizar parques urbanos, cordones ambientales, como el que tenemos en Santa Cruz, podrían ser mecanismos para inyectar capitales a las alcaldías, a las gobernaciones, por ejemplo, que es un poco lo que hace Just Token con su solución de tokenización de tierra para emitir bonos de carbono, ¿no? Entonces, por otro lado, para el tema del agro, muchas de las empresas agropecuarias, por ejemplo, tienen que cumplir con las FES, que es la función económica y social, para lo cual tienen que desmontar o quemar grandes extensiones de tierra cada año. Caso contrario, el INRA le revierte las tierras porque no están cumpliendo con una función económica social. Pero, por ejemplo, si pudieran tokenizar tierra donde tienen árboles, etcétera, y demostrar que esta tierra, de hecho, respalda la emisión de un bono de carbono que está dentro de la infraestructura de Just Token, podrían decir que en realidad esa tierra donde tienen árboles está cumpliendo una función económica social porque están respaldando la existencia de un bono de carbono que genera una rentabilidad en el año, ¿no? Bueno, volviendo al tema de nuestro proyecto, bueno, el caso de estudio, como les dije, es un pozo en Warnes, es el pozo Warnes X1, es un pozo chico. Este pozo está al frente de la planta termoeléctrica de Warnes, precisamente. Bueno, los datos que tenemos de este pozo es que este pozo quema en total en el flare en el año 206.000 metros cúbicos de gas al año, y esto tiene una huella de carbono de 488 toneladas de CO2 en el año, ¿no? Toda la energía que se quema en este flare podría ser convertida en electricidad y esto podría alimentar a 104 casas en un año, ¿no? Bueno, el hecho de poder combustionar de forma eficiente este gas de flare en generadores eléctricos ya de entrada puede reducir a la mitad la huella de carbono, con lo cual tendríamos un remanente de 244 toneladas de las 500 que teníamos originalmente del flare, ¿no? Ahora, para poder neutralizar estas 244 toneladas residuales, tendríamos que tokenizar 11.000 árboles o tener una disposición de 22 hectáreas, ¿no? Ahora, ¿quién es el que compra estos bonos de carbono? En los mercados financieros, básicamente la emisión de estos bonos cotizan en la bolsa a un precio de aproximadamente $7 por tonelada. Y bueno, las empresas que compran estos bonos por lo general son las empresas aeronáuticas. Cuando uno compra un ticket, la primera vez que viajen, van a poder ver que su ticket les dice cuál es la huella de carbono que tienen ustedes, ¿no? Por ejemplo, este es un cálculo desde Virubiru hasta Saudi Arabia. Una persona tiene una huella de carbono de 1.569 kilogramos de CO2, ¿no?
Ahora, bueno, en el caso del pozo Warnes tenemos 244 toneladas remanentes. Bueno, se han mitigado en realidad la mitad, 244. Eso se va a securitizar y se va a generar un bono. Y si se lo convierte en un bono, eso puede tener un valor de $7 por tonelada, que son $1.700 al año de lo que se ha mitigado, ¿no? Obviamente eso no va a hacer rico a nadie. La idea es básicamente una prueba de concepto y bueno, luego tener una escalabilidad más interesante en pozos más grandes como Serincahuasi o Margarita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto para darles un poco de contexto, como dijimos, para poder mitigar el remanente de CO2 que tiene el campo Warnes se requieren 22 hectáreas y eso te genera $1.700, ¿no?, al año, que es una prueba de concepto. Pero si, por ejemplo, hubiéramos sido capaces de tokenizar las 9 millones de hectáreas que se han quemado este año de forma dramática y poder haber emitido bonos de carbono dentro del sistema de Just Token, esto hubiera generado una rentabilidad de $6.093.000 en un año, ¿no? Entonces es un contexto interesante que además hubiera dado una protección a estos bosques, ¿no?, además de un ingreso interesante. Bueno, esta es una fotografía de un proyecto que hicimos en Texas. El container que está atrás, está lleno de estos computadores de minería. Tenemos las antenas satelitales de Starlink, por un poco lo alejado del lugar, los generadores y bueno, que están conectados al flaring de ese pozo en particular, ¿no? En el caso de Warnes estamos planteando la instalación de una capacidad de minería de computadores de Bitcoin de 90 kilowatts. Esto tiene un precio puesto en Bolivia de $193.000 aproximadamente y un retorno en inversión que se calcula en aproximadamente 6 a 24 meses dependiendo un poco del precio del hash, que es la variable más importante, ¿no?, que se las voy a explicar en más detalle. El Load Center básicamente es un contenedor, como les dije, donde se van a alojar 24 computadoras en nuestro caso, que en total suman una demanda eléctrica de 90 kilowatts. Y estas 24 computadoras van a ser alimentadas por 2 generadores Capstone de 65 kilowatts que van a estar conectados al gas del flare, que bueno, es lo que estamos tratando de mitigar, ¿no? Un dato importante de esta industria donde se puede monetizar este gas de desecho es que, bueno, los minadores de Bitcoin por lo general son equipos bastante caros, sofisticados, que bueno, van aumentando su precio y van sacando nuevos cada año, donde el objetivo es que la electrónica que ocupan consume menos electricidad para hacer más interesante el modelo. En el caso del gas y petróleo, el gas y la electricidad que generamos a través de este gas vale casi cero. Entonces esto nos permite reducir nuestro CAPEX del año cero y poder comprar equipos del 2014, por ejemplo, que son ineficientes termodinámicamente, pero que tienen la misma capacidad de cómputo para la minería, ¿no? Entonces esto hace que sea interesante y que sea una inversión baja desde el año cero, ¿no? El hash price, que es básicamente esta línea azul que pueden ver en pantalla, actualmente está entre un precio de 5.3 a 5.6 centavos de dólar por terahash segundo, que es la unidad de capacidad de cómputo. Este dato puede ser corroborado en Brains.com. La macroeconomía del Bitcoin, bueno, aquí me gusta hacer una comparación entre lo que es el hash price y el barril de petróleo. El barril de petróleo en la industria petrolera es lo que nos permite determinar cuál es la rentabilidad de un proyecto en el tiempo, cómo se va a repagar la inversión de la exploración y la producción. Y bueno, mientras más caro sea el barril, más rápido se repaga la inversión en estas etapas y más rentabilidad se puede capturar del proyecto, ¿no? En el tema de minería de Bitcoin es exactamente lo mismo. Mientras más alto sea el hash price, más rápido pago mi inversión en infraestructura y más rápido puedo monetizar la inversión que he hecho, ¿no? Si el precio del Bitcoin sube un 10%, por ejemplo, la competencia a nivel global también sube. Esto ocasiona que el precio del hash price reduzca, es un tema de oferta y demanda. Y mientras más capacidad de cómputo instalada hay en el mundo, esto también provoca un menor pago por la capacidad de cómputo, ¿no?, por un tema de oferta y demanda precisamente. Esta es una gráfica donde podemos ver la variabilidad del hash price en los últimos 5 años. Esto es a lo que estamos apuntando, que es un precio alto de hash price. Y esta es la situación actual, es el precio más bajo histórico, pero que podemos ver que se está repitiendo una tendencia después del halving, que es un suceso que ocurre en esta industria cada 4 años, donde se reduce a la mitad la remuneración y que por lo general, después de estos bajones que tiene un disparo bastante interesante, que es a donde estamos apuntando un precio alto de hash price, ¿no?
Un dato importante que quiero mencionar es que, bueno, el 2020, el 17 de julio, por ejemplo, teníamos un hash price de $0,072 por terahash segundo día, pero ahí el precio de cada moneda de Bitcoin estaba entre $9,000 y $16,000. Sin embargo, ahora que tenemos el precio más bajo histórico, que es 0,05, tenemos un precio promedio de $61,000 por moneda de Bitcoin. Entonces, lo que quiero enfatizar acá es de que el precio del hash price no está precisamente indexado al precio del Bitcoin como tal, ¿no? Son como que dos variables aparte que tienen una relación, sí, pero no es tan marcada, ¿no? Bueno, el 2021, como les decía, el 19 de marzo se logró un pico más alto en el tema de la valorización del hash price, que es nuestro valor principal, $0,339 por terahash segundo día, y que bueno, esto es el equivalente a que te paguen $35 por cada 1000 pies cúbicos que has dejado de quemar en el flare. Para darles una idea de contexto, YPFB te paga $1.5 por 1000 pies cúbicos en el mercado interno. Entonces, indudablemente, si llegamos a este precio hash price, definitivamente nos conviene más convertir ese gas en bitcoins que vendérselo al mercado interno. Ahora, bueno, si logramos tener esta suerte de volver a repetir esta tendencia, la inversión que se ha hecho en infraestructura se puede pagar en cuestión de semanas o días y se puede empezar a monetizar una gran cantidad de dinero en su equivalente en Bitcoin en tiempo récord, ¿no? Bueno, como les decía, el 2021 que teníamos un precio hash price alto, la infraestructura de 90 kilowatts en ese momento nos hubiera costado $360,000 aproximadamente. Y bueno, ahora que tenemos un precio bajo de hash price, podemos comprar esa misma infraestructura por un equivalente de $135,000 en Estados Unidos aproximadamente, ¿no? Esto que refleja que es un buen momento para entrar a esta industria, porque la infraestructura es barata por ahora. Si de repente en una semana gana Trump, el precio se dispara, es probable que la tendencia siga subiendo y bueno, según la gente de BlackRock, piensan que el Bitcoin va a llegar a costar $1 millón por moneda. Eso solamente el tiempo lo dirá. El flujo financiero que hemos propuesto para esta validación de este modelo, que tenemos varias iteraciones, y bueno, y que más allá del modelo hay una parte técnica que es bien delicada, que requiere del conocimiento de generación eléctrica, acondicionamiento de gas, cómo conectas estos computadores a piscinas de minería, cómo haces todo el tema de cybersecurity para que tu wallet no sea robada. Entonces, bueno, además del tema contable en algunos lugares, es toda una consultoría que demanda la implementación de esto, ¿no? Sobre todo en lugares más complejos como Texas, que nos ha tocado. En Bolivia todavía hay bastantes grises en la regulación, pero bueno. Volviendo al tema de la simulación financiera, que es lo que nos interesa en este caso, estamos proponiendo 48 meses de operación, una capacidad instalada de 130 kilowatts en capacidad de generación eléctrica, que es la sumatoria de las dos turbinas Capstone de 65 kilowatts que tenemos, y bueno, el load center, que es básicamente la unidad de procesamiento donde están los computadores de minería, que son 90 kilowatts, ¿no? Estamos asumiendo un precio bastante conservador de hash price de $0,09 por terahash segundo día. Y bueno, esto nos genera estos números que después de hacer los descuentos correspondientes por nuestros costos operativos, tenemos una rentabilidad mensual de $4,300 al mes y bueno, anual de $52,000, un payback period de 29 meses, por lo cual tenemos todavía otros 19 meses para seguir generando utilidades y un return on investment de 40%. Este escenario, con un valor de $0,09 por terahash segundo, nos garantiza un precio por cada 1000 pies cúbicos que se dejan de quemar en el flare de $6.40 por cada 1000 pies cúbicos, ¿no? Que es una vez más comparativamente mejor que el 1.5 que te ofrece YPFB, ¿no? Y ahora bueno, a lo que estamos apuntando es comprar acá, que es básicamente repetir la tendencia del mercado del 2020-21, tener la capacidad instalada de generación, bueno, de minería, y apuntar a una subida abrupta de este precio, que en este caso el 2021 tuvo un periodo de gracia de casi 16 meses de una fluctuación de un precio muy interesante, con lo cual aquí tenemos la comparativa, ¿no? De $0,09 a $0,3 por terahash segundo, pasamos de una rentabilidad mensual de $4,300 a $19,000 y una rentabilidad anual de $52,000 a $231,000.
un payback period de 29 meses a 6.64 y un return on investment de 40% a 180%, ¿no? Y bueno, un precio por cada 1000 pies cúbicos que se han dejado de quemar de $6.4 a un precio de 28.31, ¿no? Que es muy, muy interesante. Y bueno, para cerrar, una alternativa adicional que se ha analizado en este pozo en particular, después de haber hecho una cromatografía del gas de flare que se tiene en este pozo, se ha podido ver de que, bueno, en particular este pozo no es el mismo caso en cada pozo. Tiene una gran concentración de hexano. Entonces, bueno, se ha evaluado y se ha hecho una simulación en HYSYS, a través de la cual se ha visto que se tienen, bueno, 25 barriles día disponibles de condensado y, bueno, una emisión en el flare de 22 MSF al día, que son los 22.000 pies cúbicos al día que se queman en el flare, donde, bueno, un poco lo que se quiere recuperar acá, dándole valor agregado, es, bueno, los barriles de condensado, para lo cual se plantea esa planta teórica de hexano, donde se podría recuperar aproximadamente 7.5 barriles al día de hexano, que son equivalentes a 1.200 litros al día, un precio del mercado local de $1.5 por litro de hexano, nos generaría anualmente $648,000. Para los que no saben, el hexano es un derivado del petróleo que no se produce en Bolivia, que se importa en su mayoría, y que, bueno, dentro de esta prueba de concepto se podría producir este derivado del petróleo acá. Y bueno, este hexano es básicamente ocupado en la industria de oleaginosas para extraer el aceite de la soya, ¿no? Bueno, de los 11 barriles restantes, que son básicamente gasolinas frías a las cuales, bueno, ya se le extrajo el hexano, que es el de alto valor, todavía esto tiene un costo por litro de $0.8 por litro, que nos permitiría monetizar $506,000 al año. Descontando un costo de operación y mantenimiento de la planta de hexano de $100,000, podríamos decir que anualmente se podría rentabilizar por la simple producción de hexano a 1.054.000. Y bueno, conclusiones. Es el momento más atractivo para participar en términos de coste de capital del tema de Bitcoin, porque podemos ingresar a esta industria comprando la infraestructura con bastante, bueno, con un precio de rebaja. Bueno, no es posible predecir el mercado, es muy complicado el tema del Bitcoin. Lo que sí podemos estar seguros es que el precio no ha dejado de subir, ha tenido bajones considerables, sí, pero no ha dejado de subir. Y bueno, básicamente el modelo de negocios de la minería de Bitcoin es participar, resistir el tiempo más, la mayor cantidad de tiempo posible, con una ventaja competitiva que en nuestro caso es energía eléctrica barata. Y bueno, con estas oportunidades y poder capturar y estar presente en el mercado para poder estar en un precio alto de hash price que nos permita capitalizar en tiempo récord nuestra inversión y generar utilidades muy interesantes, ¿no? El tema de la monetización de bonos de carbono, que es una razón que, bueno, vamos a hacer, el objetivo es hacer una prueba de concepto en Warnes, pero que obviamente en pozos más grandes como Incahuasi o Margarita podría tener un impacto mucho más interesante. Además de que esto podría mejorar los indicadores ESG, que es medio ambiente social y gobernanza de las empresas del rubro. Y bueno, las soluciones de valor agregado que hemos comentado, que es darle valor agregado a la materia prima y no solamente venderla, sino más bien generar productos de alto valor, como es el tema del hexano, ¿no? Además de seguir minando Bitcoin. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que les quería presentar. Este QR, bueno, está linkeado con mi cuenta de LinkedIn para los que quieran agregarme y poder conversar más sobre el tema. Y bueno, eso sería básicamente todo. Gracias. Excelente, Diego. Una tremenda forma de aportar a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Porque cuánto estamos dejando de emitir dióxido de carbono. Por otro lado, un modelo de negocio muy interesante que, además de generar ganancias por minería de datos, que justamente hoy la minería de datos junto con la inteligencia artificial están siendo grandes consumidores de energía. Sin embargo, aquí aprovechas una fuente de energía que estamos derrochando prácticamente, ¿no? Totalmente, sí. Y aprovechamos la generación eléctrica para todo el equipamiento, salas de cómputo, para todos los servidores que se necesitan para minar Bitcoin.
Bitcoin, entonces gana por Bitcoin y gana además en este modelo de negocio por tokenizar los bonos de carbono, ¿no? Así es, sí. Sin embargo, en el modelo de negocio todavía no está planteado la ganancia por producir combustible sintético, ¿no? Aún está prevista, según indicaste. Correcto, sí, es un tema aparte, el tema de la producción de hexano, pero por supuesto es muy interesante, ¿no? Y un poco acotando a lo que has dicho, esta energía podría ser ocupada para minería de Bitcoin o, como bien dijiste, para alimentar centros de datos donde se tenga procesamiento de sistemas de inteligencia artificial que consumen un montón de energía. O otra alternativa que va un poco más en la línea de investigación y de desarrollo del ingeniero Siles, poder ocupar esta energía, por ejemplo, para poder hacer electrólisis, ¿no? Y producir hidrógeno y almacenarlo como amonia. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con esa energía, ¿no? Muy bien, para los participantes, entonces, no sé, el micrófono abierto, o escriban alguna pregunta si quieren intercambiar. Tenemos tiempito en esta hora de intercambio. Mientras estuve viendo que los costos operativos para minar Bitcoin estaban alrededor de $6,000 mensuales. Pude ver en tu tabla. A ver. Esto es lo que nos generaría como rentabilidad. Y bueno, a esto le estamos descontando los costos operativos y tenemos una rentabilidad neta de esto, ¿no? De 4.300. Sí. Rentabilidad bruta, 6.000. Sí. Bueno, ¿qué dicen nuestros compañeros? Es un área de conocimiento muy novedosa, muy interesante, de gran impacto. Si alguien tiene algo que preguntar, por favor. Acá dice Mario Ábalos, ¿en Bolivia tenemos regulación para operar con bonos de carbono? Sí, de hecho, hace unos 2 meses aproximadamente levantaron esa prohibición y ahora, bueno, se puede lucrar del tema de emisión de bonos de carbono. Tengo entendido que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas van a emitir un número considerable de bonos de carbono para poder inyectar capital al país. Muy bien. Lo que has planteado, Diego, ¿se piensa realizar en un corto periodo de tiempo o cómo? Sí, bueno. ¿O es solamente una idea de negocio? Es una idea que ya la hemos implementado en Texas con 2 clientes. Son 2 casos de éxito que ya se han pagado, que están generando ahorita una rentabilidad interesante. Y un poco la idea es trasladar esos casos de estudio exitosos acá, ver la forma de hacerlo primero en pequeña escala. Por eso es que creemos que este pozo en Warnes es una buena alternativa, precisamente porque no es tan burocrático en ese caso, porque es una operadora chica. Y bueno, una vez se pueda superar esa prueba de concepto, la idea sería crecer a pozos más grandes. Uno que es muy interesante podría ser Montecristo, tiene un flare bastante grande. Y bueno, ahí obviamente la capacidad instalada de minería podría ser mucho más interesante, ¿no? Interesante. Y hay industrias que tienen grandes lagunas de oxidación, otras plantas de tratamiento de agua que emiten un nivel de gas para calderas o todo eso. También podrían invertir en esto. Totalmente, sí. Rubén dice, ¿es posible usar estas criptomonedas para generar pagos a proveedores, considerando la situación actual en Bolivia de la falta de dólares? Claro, al final del día todo este dinero se almacenaría en una billetera, que bueno, eso tiene que ser un tema que lo manejaríamos nosotros para configurárselo al cliente final, para que esta billetera esté, sea parte de la contabilidad, por ejemplo, de la empresa que está operando esta minería. Y una vez en la wallet, a través de un exchange, que puede ser Coinbase o puede ser Binance, puede ser convertida en USDT, USDC y bueno, ya tienes liquidez para poder pagar un proveedor, por ejemplo, ¿no? Y lo bueno y lo mejor de todo esto es que
si este dinero termina en Estados Unidos, es fácilmente demostrable el origen de la cripto, ¿no? Hace unos meses me reuní con un amigo en Chile y me comentó que parte del capital que le había pagado un proveedor fue congelado en Estados Unidos porque precisamente por la naturaleza de trazabilidad del cripto, descubrieron que de esos USDTs con el que él pagó este proveedor, le pertenecían a gente que estaba metida en lavado de dinero. Entonces, un dato importante, que si en este caso estamos produciendo Bitcoin, ese Bitcoin se va a puede convertirse en otra moneda dentro de un exchange en Estados Unidos. Es fácilmente demostrable que el origen del dinero es totalmente limpio, ¿no? Es una minería de Bitcoin en un proyecto petrolero específico en un país como Bolivia. Excelente, gracias. Bueno, teniendo en cuenta la demanda de energía eléctrica era alrededor de 100 kilovatios, ¿no? Entonces, Ana Landívar hace una pregunta acá. En el caso de querer minar de forma particular y hacerlo con paneles solares, ¿en cuánto tiempo se recuperaría la inversión? Los paneles solares no tienen la capacidad para poder alimentar un proyecto de estas características. Hay forma de hacerlo de forma híbrida, ¿sí? Porque, bueno, de entrada te puedes dar cuenta de que el panel solar va a dejar de generar energía en la noche. Y lo que se trata acá es de que ocupe 24/7 la capacidad instalada. Analizamos un proyecto muy interesante con el especialista de energía renovable de Total, en el cual se planteaba precisamente hacer un proyecto híbrido. Pero, bueno, los números son muy interesantes. Se quería hacer una generación híbrida, de tal forma de que una capacidad instalada grande de paneles solares pueda alimentar los minadores durante el día, y que en la noche la capacidad instalada subutilizada de Incahuasi, por ejemplo, pueda alimentar los minadores, y bueno, con eso tenía lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y bueno, además de eso se tenían buenos indicadores KPIs porque estaba reduciendo una huella de carbono. Muy bien, gracias. Un tema novedoso que da para explorar, ¿no? Excelente. Intercalo una pregunta, Diego. ¿Esto centro de datos va a necesitar mucha agua o para el tema de refrigeración de los servers? Es una buena pregunta. Bueno, hay diferentes tecnologías de enfriamiento, ¿no? Por lo general, como estamos ocupando minadores que son viejos, que es un poco lo que se busca para tener un CAPEX bajo el año cero, apalancarnos de una energía barata. El objetivo de la empresa de ingeniería con la que hemos trabajado en Estados Unidos para hacer estos centros de datos de minería de Bitcoin es básicamente meter aire en gran cantidad con ventiladores gigantes, y con eso mantener un poco una temperatura razonable para que los minadores funcionen. El hecho de pretender utilizar aire acondicionado para los minadores no es una buena idea, porque genera hidratos en los circuitos electrónicos y termina quemando las tarjetas. ¿Y si el proyecto lo haría en zonas más frías donde no haya tanto calor? ¿Sería más interesante? Sí, pero también hay un estudio interesante que es de hecho una tesis que encontramos que al haber mayor altura hay menos atmósfera y hay menos transferencia de calor con la atmósfera, entonces no es tan interesante como parecería ser. Muy bien, Pablo Jiménez dice, en el caso de Bolivia tendría que ser el Estado que invierta, implemente y finalmente reciba las ganancias, o permita que las operadoras como Total implemente esta solución para los bases del FLEG, que al final las ganancias irían para el Estado. Bueno, me imagino que dentro de la misma lógica que se maneja ahorita el tema de contratos de producción y exploración con YPFB, hay un 50-50, ¿no? Entonces me imagino que tal vez el 50% de lo que se genera, porque al final la operadora va a invertir en la infraestructura. Ahora, bueno, eso es algo que tienen que negociar, ¿no? Ahorita no hay ninguna legislación acerca de eso. Y por otro lado, Permíteme, porque termino de leer, Sí. dice Pablo que en Argentina ha leído que están implementando estos campos remotos. ¿Conoce algo? Claro, por lo general son proyectos remotos, ¿no? El caso de Warnes es un caso ideal porque está cerca de la ciudad, pero por lo general son pozos que están en medio de la nada
y que precisamente por eso toda esa energía se quema y no es posible llevarla a zonas urbanas porque eso demandaría una inversión en línea de transmisión. Entonces lo que se hace es básicamente llevar una carga de alta demanda al sitio y poder alimentarla ahí mismo, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguien más tiene algún intercambio? Bien, un tema apasionante, llevamos una hora, va a quedar, Diego, seguramente, bueno, la grabación queda en la fanpage y seguramente habrá muchos comentarios. Como está cerca de nosotros, excelente por compartir esta idea de negocios interesantes. Seguramente, como estamos en contacto, podremos intercambiar. Es muy importante para la AE divulgar este conocimiento técnico justamente para transformar y desarrollar nuestros países, ¿no? Te hago una pregunta última. ¿Qué crees de la ciberseguridad en este proyecto? Es crítica, ¿no? Sí, yo creo que ahora que nos estamos metiendo cada vez más en el tema de cripto, es un ítem que tiene que ser considerado dentro del OPEX y que es extremadamente importante como mencionas. Muy bien, gracias. Bien, entonces con esto estamos cerrando este intercambio, este webinar del mes de octubre. Como siempre quedan invitados a seguirnos a la AE Bolivia para fomentar estos intercambios interesantes. Aquí, bueno, José Rodríguez dice cuántas personas se están dedicando a este producto mundialmente. ¿Cuántas personas se están dedicando? Imagino a los modelos de negocio de minería de datos y de generación de cripto. Seguramente su pregunta de José va por ahí, ¿no? Sí, bueno, es una industria que tiene una capitalización de mercado de 24 trillones de dólares. Hay como 24 empresas a nivel global que están enfocadas en esto exclusivamente. Y bueno, dos de ellas, la gran mayoría son empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, pero no precisamente operando en Estados Unidos, porque lo que buscan es energía barata. Entonces, están distribuidas por todo el mundo, pero es una industria muy rentable y bueno, la competencia básicamente se enfoca en buscar la fuente de energía más barata, ¿no? Aquí hay una pregunta técnica sobre aprovechamiento de energía primaria, dice Mario Ábalos, en la industria sucroalcoholera, ¿sabes cuánto se produce de biogás del bagazo para usar en este tipo de proyectos de minería? Es una buena pregunta. La verdad que en Bolivia no estoy al tanto. Es más, creo que gran parte del biogás que queda de la vinaza y de la parte de extracción de la caña es simplemente liberada en piscinas de descomposición y se emite como metano. Pero no sé si se aprovecha porque el ciclo virtuoso de la caña les permite quemar el bagazo y generar vapor. Entonces son industrias que se autoalimentan de su propia energía, ¿no? Entonces tienen tanto superávit de energía que tal vez el biogás ni siquiera les interesa, pero podría ser un proyecto interesante. Claro, aprovechan como tal el bagazo para cogeneración, generan vapor para su proceso y para las calderas y generan electricidad también. Y estuve en una visita en un ingenio y, por ejemplo, el resto de ese bagazo ya procesado lo utilizan en la industria alimenticia para alimentar ganados y todo eso. Así es, sí. Enrique Gómez tiene la mano levantada. Gracias. Buenas noches. Yo soy Enrique Gómez de Costa Rica. Nada más quería Costa Rica. Comentar. Sí, muy interesante, Diego, muy interesante porque quería comentar nada más un poco aquí sobre Costa Rica, los Bitcoin, el biogás. Estoy porque don Oscar sí les invitó y ya ha participado en otras actividades webinarios muy interesantes. El tema es en Costa Rica, bueno, cada país es un mundo, ¿verdad? Cada país tiene su legislación, etcétera, etcétera. En Costa Rica, hace unos años atrás, se creó una ley y se le compraba a los privados. Acá la energía prácticamente está centralizada, es un monopolio del Estado. Pero por restricciones de inversión, etcétera, se empezó a comprar a privados. Esos privados se estuvieron vendiendo por muchos años, pero llegó un punto en que ya el Estado pudo invertir y hacer plantas más grandes.
Entonces se le dio a comprar a los privados y esos privados tenían sus plantas hidroeléctricas. Recuerden que en Costa Rica la mayoría, nuestra plataforma son muy fuertes en energías renovables. Es muy poco, nada más energía base térmica, importamos combustibles, ¿verdad? Como en la mayoría de los países, pero no somos productores. Bueno, entonces el asunto es que esas plantas hidroeléctricas empezaron a ver qué hacían con la infraestructura ya hecha, etcétera, y empezaron a minar. Entonces, ya tenemos experiencia con minado, ¿verdad? Con plantas hidroeléctricas. Y se está creando todo un tema sobre el tema de minoría, pero con energías renovables. Entonces yo estoy tratando de relacionar, porque nosotros como no somos productores y demás, no manejamos todo lo que ustedes hablaron de producción de combustibles y demás. Y esto yo creo que está muy enfocado mucho a gobiernos, por ejemplo, países como Bolivia, Brasil, México, donde sí son productores y claro, la contaminación es bastante enorme. Pero en Costa Rica, por eso me interesaba mucho cuando ahí hablaba del biogás, estamos empezando a hablar ya de crear una estrategia nacional de biogás, etcétera. Entonces ya va a haber producción de gas ya en una escala un poco mayor industrial, porque ahora básicamente, como hablaban ahí de la caña del azúcar, etcétera, lo utilizan pero para consumo propio, digamos, excepto las de bagazo, que sí producen energía y venden al Estado. Pero eso es un tema, ¿verdad? Que en el país, hasta ahorita estamos empezando con esos temas. Lo que son Bitcoin y las famosas monedas virtuales, básicamente es por el turismo. Aquí el turismo es muy grande, en Costa Rica es enorme, pero hicieron una encuesta y resulta de que el uso de estas monedas es ¿cómo es? Se ha difundido mucho, lo que pasa es que la gente no lo sabe. De hecho, para que no, ustedes me imagino que tal vez pueden saberlo o no, pero a nivel centroamericano, el único país que tiene oficialmente el Bitcoin, bueno, una moneda digital, es El Salvador. El Salvador, el presidente Bukele, fue el que... Entonces usted puede comprar un helado, digamos, en la playa con Bitcoin, bueno, con monedas digitales. Sí. Pero sí, definitivamente lo que ustedes han hablado del tema de ciberseguridad tiene que ser muy fuerte, y después ver el origen de los recursos, etcétera, etcétera. Pero es un campo, yo creo que se van a abrir las puertas. Con el ejemplo que estuve en Texas, me interesa mucho de que en algún momento se pueda hacer algo en el país con todo lo que se proyecta con el biogás. Y en eso estamos. Vamos a ver de aquí a un tiempo con el tema de los bonos de carbono. En Costa Rica también se habló mucho con los bonos de carbono, buscar financiamiento en otros países que son contaminantes, venderlo nosotros que no somos tan contaminantes, y por medio de eso financiar proyectos. O sea, se abre mucho las oportunidades, y por eso muchas gracias por la exposición, porque es todo un nuevo mundo para por lo menos esta parte de América. No, muchas gracias. Gracias a vos, Enrique. Y sí, yo creo que el tema, por ejemplo, este tema de la tokenización, que es un tema que tocó Eduardo Novillo en el evento que tuvimos en agosto, es algo que te abre la mente, ¿no? Porque el hecho de poder volver liquidez inmediata, activos reales como la soya, metros cuadrados de tierra, tu propia casa, o sea, creo que eso abre un mundo de oportunidades y instrumentos financieros, ¿no? El CO2, o sea, creo que para países como los nuestros, que estamos buscando liquidez y que no tenemos tanto acceso al capital de riesgo, creo que es una muy buena herramienta, ¿no? Para fundar proyectos y todo este tipo de cosas. Muchas gracias. A vos. Gracias, Enrique. Bueno, y Pablo habla también, vean cómo las urbes, como los residuos sólidos urbanos también podemos aprovechar toda la generación a partir de las lagunas y todo eso. De acuerdo. Y bueno, una última pregunta entonces para ir cerrando. Acá, ¿cuál es la legislación del gobierno de Texas en relación a este tema? Pregunta José Rodríguez. Bueno, Texas en realidad es un lugar abierto a negocios. Para empezar, si tú encuentras petróleo en tu jardín, es tuyo y tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu hidrocarburo, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, por lo general, si tú has encontrado petróleo o gas en tu casa o quinta y no tienen las condiciones para producirlo, por lo general lo que hacen es llegar a algún acuerdo con alguna operadora y bueno, ahí negocian, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la producción de cripto, está totalmente liberado y la operadora puede hacer lo que quiera con ese gas, no tiene que preguntar a nadie, digamos, ¿no? Y otra ventaja es de que en otros estados, además, si uno tiene su dinero en cripto, no paga impuestos por eso, ¿no? Entonces es una forma interesante de ahorrar dinero sin pagar impuestos. Entonces eso lo hace aún más interesante. Muy bien, gracias Diego con esta presentación para el sector energético muy interesante. A nombre de la AE Bolivia se te otorga este reconocimiento. Buenísimo. Al ingeniero Diego Rodríguez Monroy por su brillante participación como disertante en esta excelente conferencia, convirtiendo residuos de gas y biomasa en oro digital. Firma nuestro presidente, ingeniero Oscar Sile, y nuestro vicepresidente de Educación, ingeniero Rubén Dardú. Un millón de gracias. Muchas gracias, Diego. A ustedes las gracias y bueno, voy a estar en contacto con ustedes para ver cómo me hago parte de su equipo también, porque la verdad que es interesante estar en contacto y hacer networking con gente que esté en el mismo rubro. Muy bien, excelente, bienvenido entonces. Gracias, que tengan una buena noche. Con esto despedimos a todos los que nos acompañan hasta el próximo webinar. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.